luego me toca en el 2000, que fue pues un momento cúspide para todos los panistas y para todos los mexicanos. Se da la alternancia. A mí me toca pues el privilegio y el honor de no solamente acompañar a Vicente Fox como un militante del PAN apoyándolo, sino además como candidato a diputado federal. Siempre te hemos visto como que muy recargado en la parte jurídica. Yo me acuerdo y tengo una anécdota de la universidad, porque a mí me gustaba andar ahí también en el tema de las elecciones. De ahí nos conocimos, ¿no? Me gusta lo jurídico electoral. E inclusive también nos tocó juntos en la elección del 97, en la interna de Acción Nacional de Guadalupe, no sé si recuerdas. En esa época todavía se podía ser candidato al alcalde con la credencial de elector, con la residencia en un municipio metropolitano vecino. Y luego de repente nos ponen pues en ese momento, pues poco conocido político como secretario general de gobierno, Rodrigo Medina. Que cuando la primera vez lo vimos dijimos, ¿qué onda? Pues, ¿de dónde lo sacaron? Oh, sorpresa. Luego fue gobernador. Fiel a la historia y a la experiencia que hemos tenido muchísimos políticos a través de décadas, pues de que la palabra es lo que hace valioso a un político y a cualquier ser humano. Y se habla con el gobernador, se va a hacer el cambio, pero obviamente el Congreso, en esta nueva lógica de fiscal independiente, es quien tiene la facultad de nombrarlo. Y se dice el nombre de quien iba a ser, Adrián de la Garza, dice que sí, y luego se retracta. Pero nunca había habido una persecución por ser oposición. Nunca había habido ni en lo personal, y mucho más grave, en las familias. Aquí tenemos... ¿Persecución de qué tipo? Persecución. Porque de pronto pareciera, por la parte de la ciudadanía, que son como situaciones irreconciliables. O sea, que hay una gran confrontación que sí se percibe así entre el Congreso y el gobierno del Estado, pero que a lo mejor no hay la capacidad, al menos así se percibiría, que no hay la capacidad de sentarse y llegar a un acuerdo. No. Sí lo hay. Que además lo que el Congreso dice es, cada quien tenemos facultades constitucionales. El Congreso no ha ejecutado una facultad que no sea suya. Ya ser diputado local es de alto riesgo. A mí me preguntaba alguien que si quería ser diputado local en la próxima legislatura. Y dije, no, en este ambiente yo no quiero ser diputado local. Mejor más tranquilito. La política democrática es eso, es diálogo con sirios, con troyanos, con blanco, con negro. Cuando alguien cree que tiene la verdad absoluta, ya condenó a su estado, a su sociedad, a su país. Se requiere una mayoría simple del Congreso del Estado. ¿Qué significa mayoría simple? 22 diputados que voten en el mismo sentido. Entonces, si 22 votan por Iván Garza... Raúl Gracia, bienvenido a Influencia Social. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Iván, muchas gracias por poder platicar contigo y todo tu auditorio. Gracias. Pues mira, aquí en Influencia Social compartimos historias de personas que impactan la sociedad, desde el punto de vista político, social, personal, etc. Y pues nos da gusto que estés aquí con nosotros, pero queremos conocer también la parte pues, un poco personal de Raúl Gracia, ¿no? Porque de pronto hay ahí pues columnas, información, medios, etcétera, pero pocas veces se habla un poquito más de la persona. Y queremos empezar por ahí. ¿De dónde surge Raúl Gracia? ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí de Monterrey? Soy de aquí de Monterrey. ¿De San Pedro? No sé. De Monterrey toda mi vida. Mis papás son de Monterrey, mis abuelitos son de Monterrey. Entonces, o sea, mi familia pues es de aquí. Ninguno participa en política, eso es importante decirlo. Pero obviamente todos simpatizaban desde los 70s, 80s con el Partido Acción Nacional, y a mí desde niño pues tenía el gusanito sin tener ninguna participación ni ningún camino a la política de participar, y obviamente pues de participar en el partido pues que construyó la democracia en este país, que era la oposición sistemática a un partido que siempre pues dominaba y controlaba y que buscaba hacer las cosas diferentes, que era el PAN. Y cómo el destino te va marcando. Pues tú y yo coincidimos en la UDEM, y precisamente fue en la UDEM cuando un día estoy platicando en una clase con un compañero, con un amigo, Fernando Pérez, y le digo, ¿qué hiciste este fin de semana? Y me dice, no, pues fui a Treviño, fui a Parás, fui a Gualeguas. Y ¿qué? Estás en un grupo de iglesias, estás en misiones. ¿Quién pasa su fin de semana? Sí, visitando municipios. Y entonces, precisamente ahí me dice, no, estoy en el PAN. Y yo le comento, oye, pues qué casualidad. Yo siempre he querido participar en el PAN, pero pues no sabía cómo. Me dice, no, pues yo te jalo, yo te invito. Bueno, y el resto es historia. Él
abandonó el PAN como a los 10 años y aquí unos 20 y tantos años después... que te metió y aquí te dejó. Y aquí seguimos, nada más hizo el daño. Órale, y entonces ya desde la universidad ya estabas en el PAN o empezabas ahí, ¿no? En la universidad precisamente fue cuando entró el PAN, entre los 18 y 19 años, sí. 1995, justo después de la elección, sí. Pues de Zedillo, Diego y Cárdenas, y empezamos a participar poco a poco desde el juvenil, y pues obviamente llevábamos gente a la UDEM a hacer trabajo político. Sí. Y bueno, fuimos trabajando. Y en esa época, pues habíamos muchos jóvenes participando. Es algo que creo que hemos ido perdiendo, sí. Pero que es muy importante que los jóvenes participen. Fue una generación que había muchísima participación universitaria sí. en la política. Y eso se reflejó que en la siguiente elección, que fue la del 97, ganamos la gobernatura aquí en Nuevo León. Y luego me toca en el 2000, sí. Que fue pues un momento cúspide para todos los panistas y para todos los mexicanos. Se da la alternancia. A mí me toca pues el privilegio y el honor de no solamente acompañar a Vicente Fox como un militante del PAN apoyándolo, sino además como candidato a diputado federal. Sí. Y nos toca llegar al Congreso de la Unión. Porque primero fuiste diputado local, ¿verdad? No, federal nunca ha sido local. Nunca ha sido local. Todo el mundo tiene... Sí, bueno, a lo mejor como candidato, ¿no? No, nada. Nunca he buscado ser legislador local, pero efectivamente a los 25 años me toca la oportunidad de ser diputado federal. Por el 7º distrito, precisamente, sí. El de esta área donde estamos aquí grabando, todo el centro de Monterrey, un distrito pues, muy, muy, muy bonito, complicado, sí. Porque obviamente hay zonas muy despobladas, hay zonas complejas, pero pues donde uno se adentra a la realidad. Y siempre te hemos visto como que muy recargado en la parte jurídica. Yo me acuerdo de una anécdota de la universidad, porque a mí me gustaba andar ahí también, sí, el tema de las elecciones, de ahí nos conocimos, ¿no? Sentados ahí en el área del sombreado, analizando un reglamento, creo que era el primer reglamento de elecciones que ponía la Universidad de Monterrey, con 2 o 3 personas, y llegaste. Ya éramos ahí conocidos amigos, y te enseñamos un par de artículos que hablaban de la elección y de los votos. Y me acuerdo así clarito que me dijiste, si cuidan estos 2 artículos que hablan de los votos y de los porcentajes, la tienen hecha, pueden ganar, ¿no? Y ya te fuiste y todo, pero desde ese tiempo... pues muy metido en tu carrera, ¿no? En la parte jurídica. Claro. Me gusta lo jurídico electoral. Sí. E inclusive, también nos tocó juntos en la elección del 97, sí. En la interna de Acción Nacional de Guadalupe, no sé si recuerdas. Sí. En esa época todavía se podía ser candidato al alcalde, sí. Con la credencial de elector, con la residencia en un municipio metropolitano vecino. Sí. Entonces, el ingeniero Rogelio Benavides, en paz descanse, pues tenía 2 casas, una en Guadalupe y otra en Monterrey. Y entonces él tenía una carta de residencia expedida por la autoridad municipal, sí. En Guadalupe, pero tenía su credencial de elector en Monterrey. Y era una época en la que el PAN, el comité estatal, vetaba mucho a los candidatos, rechazaba ciertas candidaturas, inclusive ya ganadas en convención, como fue el caso del ingeniero Benavides. Sí. Y recuerdo que lo dejaron pasar porque decían, no lo vamos a tumbar jurídicamente porque no puede tener 2 residencias diferentes. Y a mí me tocó todavía muy chavo. Sí. A lo mejor por la juventud fui temerario y me aventé la hablada. Gracias a Dios salió. De que no había problema, podía tener las 2 en diferente porque tenían que agarrar una de las 2. Sí. Y la que agarraran lo hacía elegible. Entonces lo dejaron pasar, no lo vetaron. Sí. Logramos ganar la interna y luego el ingeniero... Fue alcalde, ¿no? Fue alcalde. Entonces sí, o sea, nos tocó mucho eso. Es más, fui diputado de 2000 a 2003. Y en la elección de 2003, con Mauricio Fernández como candidato a gobernador, me invita de su representante primero ante la jurídico interno, en la elección interna que logra ganar, y luego como representante de la Comisión Electoral del Partido Acción Nacional, que como recuerdas, Iván, pues nos masacraron, perdimos horriblemente, pero bueno, eso también fue un área de oportunidad, porque obviamente cuando pierdes, pues tienes que defender y tienes que luchar, y lo jurídico se convierte como en una llama de esperanza. Y pues ahí pudimos trabajar y fortalecer pues, lo más posible al PAN. Y de ahí me toca pasar a la Secretaría General del PAN con Rebeca Cloutier como presidenta. Sí, y eso está muy interesante, Raúl, porque fue una época en la que estuviste un par de trienios o algo así, ¿no? Primero entraste como suplente o algo. No, entré desde el principio con Rebeca. Sí. Después de esa elección, pues toca que donde perdemos, pues no tenemos ni siquiera una tercera parte de los diputados.
perdimos Santa Catarina, perdimos Monterrey, fue cuando perdemos, nada más nos quedamos con San Pedro y San Nicolás, la votación en ese momento más baja en la historia de Acción Nacional, el partido con muchísimas deudas y con financiamiento obviamente que se reduce por los votos. Nos toca agarrar ese proyecto, obviamente, que era además el cambio de visión de partido, porque fue un cambio generacional. Había una generación que había mandado en el dirigente estatal por mucho tiempo, y con el triunfo de Rebeca, que me invita a secretario general, pues se da ese viraje. Pero fue tanta la tensión que Rebeca al año y medio, no recuerdo bien las fechas, renuncia. ¿Y te quedaste tú en funciones o algo así? Sí. Me tocó varias veces, que ahorita explico por qué. Sí. Y entonces me toca entrar en funciones. En un momento complicado porque era cuando teníamos que elegir nuestros candidatos a senador, ya estábamos eligiendo candidatos. Me toca ser secretario general en funciones de presidente. La campaña de Calderón se había llevado a nuestro secretario de Fortalecimiento Interno, organización. Entonces también tenía que ser esa función. Y sacamos adelante la elección y también ya se eligió un presidente para que cubría el periodo de Rebeca, que es Juan Carlos Ruiz, buen amigo. Y nos va muy bien en la elección del 2006, gracias a Dios. El PAN se vuelve a fortalecer, recuperamos Monterrey, recuperamos Santa Catarina, nos convertimos en mayoría, la primera fuerza en el Congreso del Estado. Y obviamente eso le permite a Juan Carlos reelegirse y me invita otra vez de secretario general. Que además de la mano yo había sido invitado por Fernando Margain Berlanga a ser su síndico segundo en su planilla para alcalde de San Pedro. También obviamente ganamos San Pedro y me toca ser síndico, que fue una experiencia muy bonita, de 2006 a 2008, porque en 2008 pues el Congreso me nombra consejero de la Judicatura y entonces ahí es cuando dejo tanto la Secretaría General como la Sindicatura y me convierto en consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Órale. Oye, Raúl, ¿y te ha tocado pues participar o interactuar o acordar con varios gobernadores? Efectivamente, primero como diputado federal, aunque ahí no fue tanto de relación de trabajo político, sino de apoyo como legislador federal al gobierno de Fernando Canales para conseguir más recursos en el presupuesto federal. Y después ya como secretario general en el gobierno de José Natividad González Parás, donde principalmente era a través de los secretarios generales de gobierno. Primero con Rogelio Cerda, que era viejo lobo de mar, y luego de repente nos ponen pues en ese momento, pues poco conocido político como secretario general de gobierno, Rodrigo Medina. Que cuando la primera vez lo vimos dijimos, ¿qué onda? ¿De dónde lo sacaron? ¡Oh, sorpresa! Luego fue gobernador. Y bueno, también nos tocó seguir trabajando con interlocución democrática en ese gobierno. Luego, pues obviamente ya viene el de Jaime Rodríguez. Y ahora, pues el de Samuel García. Todos muy, muy diferentes. Todos con complejidades, pero ninguna como la actual. Bueno, y ahí quería también preguntarte, dentro de esos 3 o 4 que mencionaste, si pudieras ponerle características a cada uno de ellos, ¿cómo los describirías a cada uno? Bueno, yo creo que en el caso de José González Parás, pues obviamente una persona muy seria y muy metódica y en consecuencia pues era muy predecible que lo que se platicaba y lo que se acordara democráticamente pues iba a suceder. En el caso de Rodrigo Medina, pues creo que fue una relación en el Congreso muy dura, o sea, porque obviamente el PAN fue una posición fuerte, dura, haciendo eco ciudadano de las cosas, pero creo que en lo que se tenía que coincidir, porque también hay que recordar esto, tanto en el gobierno de Natividad González Parás como en el de Rodrigo Medina, en su primera mitad había mayoría priista en el Congreso. No necesitaban poco, ahí ellos sacaban las cosas por mayoría. Pero en ambas segundas mitades, el PAN era la primera fuerza en el Congreso. Entonces éramos indispensables. Y era fundamental que hubiera acuerdo porque la democracia y la división de poderes no se entiende si no hay entendimiento entre poder legislativo y poder ejecutivo. Entonces, aunque había relación muy ríspida con ambos gobernadores, porque éramos una oposición frontal, dura y contundente, señalando lo que hacía mal. Inclusive llegamos a ir a la corte contra la bursatilización de la deuda por parte de José Natividad González Parás, y en el caso de Medina, pues señalando pues todos los reclamos de cosas que no se veían bien por parte de la comunidad. Pues cuando se tenía que acordar, se acordaba por el bien de Nuevo León, y lo que se veía se planteaba bien. Con el caso de Jaime Rodríguez,
pues obviamente él no tenía diputados en el Congreso. No tenía... Ajá. Y él empezó una lógica de ignorar al Congreso. ¿Qué significa eso? Pues mandaba y cumplía el trámite normal, tampoco sin conflictuarse directamente con el Congreso, pero no había una visión de reformas de leyes importantes para sacar adelante. No había una discusión fuerte del presupuesto. Esto en el primer trienio. Obviamente cuando regresa después de su fallida aventura de candidato presidencial, creo que hay un poquito más de interacción porque obviamente pues se sentía más débil y necesitaba más al Congreso. Y ahora, pero en estos 3 casos, siempre lo que se acordaba se materializaba. Okay. Y ahora lamentablemente pues esto no pasa, Iván. Okay. Ahora tenemos que la regla sistemática es que uno trata de, fiel a la historia que y a la experiencia que hemos tenido muchísimos políticos a través de décadas, pues de que la palabra es lo que hace valioso a un político y a cualquier ser humano. Entonces voy a poner un ejemplo. Primero, el gobernador pidió pues un cambio en la fiscalía, porque no trabajaba a gusto con una excelente persona y un excelente fiscal, que es Gustavo Guerrero. Y bueno, Gustavo Guerrero generosamente decide dar un paso a la derecha, obviamente platicado con quienes somos sus amigos y lo habíamos respaldado. Y se habla con el gobernador, ok, se va a hacer el cambio, pero obviamente el Congreso, en esta nueva lógica de fiscal independiente, es quien tiene la facultad de nombrarlo. Y se dice el nombre de quien iba a ser, sí. Adrián de la Garza, dice que sí, y luego se retracta. Okay. Le volvimos a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque quería sacar una nueva constitución, que no es nueva constitución, es la misma, nada más que con muchas reformas. Okay. Nada más es de mercadotecnia y llamarla nueva. Y entonces le dice, ok, vamos a trabajar para sacar adelante este proyecto que tú tienes constitucional, pero ok, ahora sí reconoce pues que hay un acuerdo en el tema de la fiscalía. Lo vuelve a reconocer. Se saca su constitución y tan pronto sale su constitución. Bueno, y ahí lo vuelve a reconocer ¿cómo? O sea pues, se sentaron a platicar. Sí, claro. O sea, lo tuvieron enfrente y le dijeron, a ver, queremos hacer esto, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, se levantaron. Sí. Y entonces ya teóricamente se iba a hacer el proceso, se hace el proceso y él lo que hace es lo litiga, lo judicializa para que esté suspendido. Y Nuevo León es el que sufre, porque llevamos ya más de un año no hay fiscal sin un fiscal definitivo. Y la misma persona, con el nombramiento definitivo y con el provisional, son 2 tipos de fiscales diferentes. ¿Por qué? Porque si uno sabe que al día siguiente te puedes ir, no puedes planear a futuro, no puedes tomar decisiones con la bravura y la energía porque sabes que en cualquier día te vas. Sí, claro. Entonces, a Nuevo León le pesa eso. Entonces no cumple. Luego, hay que recordar, decide no mandar el proyecto de presupuesto del año pasado. Sí. Porque como no tiene mayoría en el Congreso, no quería que se le cambiara nada. Se va al extremo de que termina diciembre, llegamos a enero y no había presupuesto. Se da cuenta, sus asesores le dicen, oye, estás poniendo en riesgo a Nuevo León. Y se vuelve a platicar con él. Dice, ok, vamos a sacar adelante este presupuesto. Pero tú durante este año, cuando te enojaste por lo del fiscal, en revancha, te enojaste porque no cumpliste, o sea, no, ni siquiera porque nosotros no cumpliéramos. En revancha, decide quitarle recursos a los municipios de oposición, a todos los municipios gobernados por un partido diferente. Hay un fondo normalmente y se etiqueta, o sea, es un presupuesto. Entonces, en este nuevo presupuesto, vamos a hacer un fondo todavía más etiquetado, más sólido, más robusto, para que los municipios no puedan ser rehenes. Dice, ok, se pone una tabla expresa que se aprueba, que se publica de fondos y entonces se aprueba su presupuesto. ¿Y qué hace? A los 3 semanas inventa unas reglas que lo único que buscan es obstaculizar que se entregue ese fondo. Y al día de hoy no se ha entregado. Okay. No ha llegado a los municipios. No ha llegado. Entonces, él acuerda, se le cumple la parte del acuerdo y luego, pues no. Y luego persigue. A ver, esto yo no lo había visto nunca. Con todos estos gobernadores que te he mencionado, con todos ha habido disientos, con todos ha habido momentos de fricción y ha habido momentos de coincidencia, porque así es la política democrática. Pero nunca había habido una persecución por ser oposición. Nunca había habido ni en lo personal
y mucho más grave, en las familias. Aquí tenemos... ¿Persecución de qué tipo? Persecución desde que te manden quitar medidores, que te manden tirar basura a tu casa, que te metan denuncias ante diferentes instancias, a que te clausuren tus negocios. O sea, el abuso del poder. Y obviamente pues eso está sucediendo en este gobierno. Aún así, la oposición, como mayoría en el Congreso, estoy convencido, tiene la vocación de buscar el diálogo y el entendimiento. Y es lo que queremos platicar. Sí. Pero parece que no creemos en la división de poderes, en el equilibrio. Y yo quiero dejar claro algo que es muy importante. En política te puede caer un político bien, te puede caer un político mal. Puedes coincidir o no con su actuar. Pero no te dejes ir por cómo te habla, si te sonríe bonito, o si es muy hosco y te cae mal, o si lo que ha hecho crees que es totalmente descalificable. Cuando alguien defiende valores que van más allá del momento, que son históricos, como es la división de poderes, como es la democracia, nos estamos jugando el futuro de nuestro Estado y de nuestro país. Y en este momento no estamos entendiendo que a cualquier ser humano, si le das poder absoluto, se va a corromper absolutamente, como se dice. Por eso Montesquieu creó la división de poderes. Porque no importa que haya malos en ambos lados, o buenos y buenos, o buenos en uno y malos en otro, el que haya este equilibrio y estos contrapesos evita que donde haya malos, estos puedan acabar con todo el que no piensa como sí. Y en una sociedad necesitamos todas las opiniones, necesitamos todos los talentos, necesitamos todos los esfuerzos. No importa la ideología y no importa la visión política que se tenga. Sí, porque de pronto pareciera, por la parte de la ciudadanía, que son como situaciones irreconciliables. O sea, que hay una gran confrontación que sí se percibe así entre el Congreso y el gobierno del Estado, pero que a lo mejor no hay la capacidad, al menos así se percibiría, que no hay la capacidad de sentarse y llegar a un acuerdo. No. Sí lo hay. Pero el punto es que el Congreso sistemáticamente ha cedido y ni siquiera recibe aquí te cumplo porque tú cumpliste. No, es cúmpleme y luego te ataco porque me estás pidiendo que te cumpla. Okay. Entonces, si necesitamos, pues obviamente que haya un viraje en el gobierno del Estado, porque además lo que el Congreso dice es, cada quien tenemos facultades constitucionales. El Congreso no ha ejecutado una facultad que no sea suya. No le ha litigado ni ha impedido que el Ejecutivo ejecute cualquier acción que constitucionalmente le corresponde. A la inversa sí ha pasado. Lo tenemos ahorita algo muy claro. El nombramiento del gobernador sustituto. A ver, el gobernador fue electo por 6 años. Él fue votado, los ciudadanos decidieron, bien, mal, podemos coincidir o no coincidir, pero fue votado. Si él quiere quedar 6 años, él se queda 6 años. Pero él, unilateralmente, incumpliendo su palabra otra vez, decide abandonar el cargo a la mitad del camino. Y eso provoca que se actualice una hipótesis constitucional, que es cómo sustituyes una falta de menos de 6 meses. Y la Constitución es clarísima. Cualquier abogado de primer semestre la lee la Constitución y sabe que le toca al Congreso. Ya lo dijeron tanto el Tribunal Electoral Federal como la Suprema Corte. Sí. Pero el gobernador no quiere reconocer que él toma una decisión y que tiene una consecuencia constitucional, que es, si él pide licencia por más de 30 días y menos de 6 meses, el Congreso tiene que poner a su sustituto y tiene que escoger al mejor ciudadano o ciudadana que considere la mayoría legislativa. No tiene que respetar a uno de los integrantes de su gabinete. Ok. Eso, para que también le quede claro a la gente, ¿no? Sí, claro. Es una responsabilidad y una facultad que le toca al Congreso. ¿Él quiere que MC gobierne los 6 años? Nadie se lo está impidiendo, porque también está diciendo eso. Es que quieren cambiar y hay que respetar la afiliación partidista. Sí. Pues quédate. Y si se trata de respetar afiliación partidista, pues obviamente no es casualidad que alcaldes de diferentes municipios, que diputados locales, pues se han cambiado de la oposición al gobierno, a la bancada del gobierno. Porque evidentemente ante los ataques, la persecución, pues como prefieren replegarse y irse como dicen el viejo plato plomo. Sí, pues sí. Es un tema entonces complicado. Pues, o sea, no, muy claro. Sí, o sea, pero obviamente ya ser diputado local es de alto riesgo. A mí me preguntaba alguien que si quería ser diputado local en la próxima legislatura. Y dije, no, en este ambiente yo no quiero ser diputado local. Mejor más tranquilito. Pues sí.
Pues entonces, pues sí es un tema que se tiene que resolver porque aparte ahorita el Congreso tiene unos cuantos días para nombrar al 2 de diciembre. Un interino, ¿no? Y me preocupa mucho las declaraciones de estos días. Hay una que me causó pues pavor ciudadano, o sea, sí, generalizado, cuando se dice el secretario general de gobierno, o soy yo o Fuerza Civil va a intervenir. A ver, hay canales institucionales para dirimir esta controversia y para definir quién debe decidir quién es el gobernador sustituto. Y está clarísima en la Constitución de Nuevo León. Ya lo dijo la Corte, ya lo dijo. No polaricemos. En política, polarizar y llegar a puntos de fuerza civil, pues obviamente no tienen sentido. La política... Yo creo que eso históricamente no sé en qué estado pudiera... Digo, es una hipótesis de no sabemos. A ver. Hay que ver la gravedad de cómo está Nuevo León ahorita, Iván. Sí. ¿Por qué te lo digo? Tenemos un fiscal, como ya lo mencionamos... Que no es titular. Que no es definitivo. Sí. El Auditor Superior del Estado termina su encargo el 13 de diciembre. Está la convocatoria para elegir al nuevo, que le toca al Congreso decidir. Y adivina qué pasó. Unos empleados del gobierno del Estado presentaron amparos con suspensión. Entonces, es casi imposible que se pueda elegir a un auditor antes del 13 de diciembre. Va a quedar otro provisional en litigio, igual que el fiscal. E imagínate, también tendríamos a nuestro gobernador litigado, provisional. Nuevo León no se merece eso. A ver, si el estado más pobre de México no merece un gobierno bananero así, mucho menos Nuevo León, que es pues la punta de lanza. Estamos presumiendo a nivel nacional que Nuevo León es lo máximo, que hay que llevar Nuevo León a la presidencia de la República. Yo no quiero saber qué pasaría si llevamos este tipo de conflictos al nivel federal. Y deja tú, un gobernador que hace esto con el poder del Ejecutivo Estatal, con el presidencialismo que hay en este país desde la presidencia, pues no va a haber quien contenga este tipo de acciones. O sea, va a ser gravísimo, va a ser peligrosísimo. Por eso, que sea quien sea el siguiente presidente de México, pero tiene que creer en la división de poderes, tiene que creer en respetar la Constitución, tiene que creer en el diálogo y en la democracia. Muchos preguntan, Iván, que por qué hacer la alianza PRI-PAN si somos... Casi agua y aceite, ¿no? Yo entré a la política, al PAN, para quitar al PRI. El momento más feliz de mi vida en la política, aparte porque fui electo diputado federal, fue julio del 2000. Cuando salió el PRI del cuando ganamos con los pinos. El panista que entra a la política es antipriista. Pero vemos en este momento, y creo que ahí hasta los priistas coinciden, que necesitamos fortalecer instituciones, que necesitamos fortalecer esta división de poderes, que nunca podemos garantizar que llegue una buena persona a la presidencia de la República o las gobernaturas de los estados. Alguien que tenga autocontrol, alguien que sea prudente, alguien que sea generoso. Los seres humanos tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Se necesita la democracia y el equilibrio de poderes. Entonces, hay tres opciones. La de Morena, que hemos visto cómo avasalla al Instituto Electoral, cómo avasalla al Poder Judicial, cómo lo combate, sin llegar a estas persecuciones personales que sí ha llegado este gobernador, pero a lo que voy, tampoco cree en la división de poderes, pero en Nuevo León tampoco se cree. Entonces hay tres opciones. La de Morena, que no cree en la división de poderes, que no cree en la democracia, que no cree en las libertades, que no cree en los equilibrios, pero la MC, que le dice quítate y ahí voy. Si creemos, con el ejemplo de Nuevo León, que votar por una opción que se vende como joven va a ser modernizar y va a ser garantizar esta fuerza democrática, es todo lo contrario. Entonces, creo que es fundamental que esta elección la definamos no PRI-PAN, no Morena-MC, sino la definamos quién cree en la democracia, quién cree en las libertades, quién cree en la división de poderes, quién cree en el Estado de Derecho, quién respeta la Constitución. Y obviamente hay que votar por quien en nuestro criterio de cada uno en lo individual cumpla con estos atributos. Y creo que la experiencia pues deja claro que la única opción es la del frente opositor con su candidata Xóchitl Gálvez. Así es. Bueno, sí, porque de pronto pareciera
poco contrasentido el PRI y el PAN juntos y en una misma causa, pero bueno, queda claro que al final del día se está defendiendo ideales, democracia, una serie de mucho más importantes que un partido político. Que sobrepasan, ¿no? Obviamente, los partidos políticos. Hemos tenido más allá. Enfrentaciones fuertísimas, inclusive hay unas en videos mías donde, pues, casi les quiero mentar la madre. Sí, claro, totalmente, sí. Pero eso es más superior a lo individual y al pasado. Y en política siempre el diálogo tiene que existir. Puede haber cosas que no nos gustan y no compartamos. La política así es. Es más, a mí me gusta mucho una frase que me dijeron en una plenaria del PAN en el Congreso de la Unión. Decían, hay 2 tipos de políticos. Los que duermen y los que no duermen. En los que duermen también se dividen en 2. Los que no tienen moral, no tienen conciencia. Me voy a poner un ejemplo, pero no voy a decir nombres. Políticos de los 70s y principios de los 80s, pues que obviamente podían hacer lo que fuera. Lo que fuera y nadie decía nada. No pasaba nada. Y ellos dormían como si nada porque no les afectaba aunque fuera lo peor de lo peor. Y luego hay el político que es súper íntegro, pero que no se mueve un ápice. Sí. Ese también duerme como angelito, porque no logra mucho, pero duerme como angelito. Y hay los que tienen convicciones, tienen ideología, pero saben que en la política democrática, pues esto es con votos, con consensos, y hay que ceder con gente que a lo mejor no consideramos que es la idónea. Pues. Sí. Si en una familia, entre hermanos, hay unos buenos, unos malos y unos regulares, pues mucho más en política. Y estos, yo siempre he dicho, tienes que saber meter las manos al arenero, pero sin salpicar, no te metas y te tires todo. Pero obviamente las manos, pues con arena iban a salir. Y te las tienes que limpiar de vez en cuando, pues porque no puedes, luego te gusta. Te gusta el mugrerito. Pero lo que voy es, la política democrática es eso, es diálogo con sirios, con troyanos, con blanco, con negro. Cuando alguien cree que tiene la verdad absoluta, ya condenó a su estado, a su sociedad, a su país. Y creo que tristemente, tanto los candidatos de Morena como los de MC son ejemplos clarísimos de que solo tienen una visión, la de mi chicharrón trueno. Y por ejemplo, en el norte, que hay, aquí en Monterrey, en los otros municipios, que hay una confrontación directa también con MC, el Congreso, PRI-PAN. De pronto no puede suceder que pues, surja un partido diferente o un Morena que gane algo que era inesperado. Que obviamente por estar... que MC les hace un trabajo sucio a Morena, porque MC se vende como oposición. Okay. Y entonces, en lugar de que sea una elección binaria como la que yo estoy planteando, de un régimen socialista, un régimen autoritario, un régimen que cree en el caudillismo, como es el de Morena, y la oposición que cree en todo lo contrario, MC entra como entrecomillado, y así se venden. Y son, hay que decir algo, son excelentes vendedores. No hacen mucho, pero cómo saben vender hasta lo que no hacen. Okay. O lo que hacen otros, que es peor. Lo venden como propios. Se venden como la tercera vía. ¿Pero qué hace esta tercera vía, entre comillas? Pues divide a la oposición. Y esto, como bien lo dices, pues tiene un objetivo muy claro. Fortalecer a Morena y permitirle que permanezca en el poder. Lo cual sería garrafal. Porque, a ver, qué bueno que haya programas sociales. Qué bueno que haya fondos para ayudar a los que más lo necesitan. Pero tiene que hacerse responsablemente. A ver, este sexenio recibió de los gobiernos anteriores tecnócratas o neoliberales o como les quieran decir, pues finanzas muy sanas. O sea, después de la década perdida de los 80s, después del error de diciembre del 94, pues el gobierno de Zedillo, el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón y de Peña Nieto pudieron tener cosas buenas, malas y regulares, pero lo que sí todos hicieron consistentemente fue generar fondos de contingencia. Había el Fonden para desastres naturales, había fondos pues para el Poder Judicial, había fondos para educación, había fondos para diferentes cosas. ¿Qué hace este gobierno? Agarra todos esos fondos y decide repartirlos entre la población. Parece muy bonito, en principio, pero a la larga no es viable. ¿Por qué? Porque tienes que producir para dar dinero. Perdón, y este dinero se va a acabar. Y está a punto de acabar. Por eso en este presupuesto para el año 2024 piden una deuda histórica, porque ya se acabaron todos los fondos que les dejaron. Entonces, aunque creen que están votando por Morena para mantener estos apoyos, lo único que están logrando es
hundir al país y que no existen estos fondos ni en programas sociales generalizados ni en individuales. Y voy a poner otro ejemplo, Iván. Un primo sí, que estudió economía en el extranjero, o sea, bastante tecnócrata, me dice algo. Yo le dije, estás bien. No puedo decir la palabra aquí, pero empieza con P. A ver, agua. Sí. Perdón. Estás bien tonto. Sí. Porque me propuso lo siguiente. Me dice, es que en lugar de que el gobierno pague tanto dinero en educación para que haya una escuela pública a la que todos puedan ir, ¿por qué no le dan ese dinero a cada mexicano en edad de educación y que él escoja la escuela privada a donde quiera ir? Digo por dos razones. La primera es muy evidente, pues porque una escuela privada te sale más cara que una pública. Pero lo segundo, ¿qué es lo que pasa cuando el gobierno entrega estas pensiones de forma directa generalizada? Porque si tú agarras 10 pesos y repartes a 10 personas un peso, esos 10 pesos no van a ser tan efectivos. Porque este lo va a gastar en una cosa, lo va a gastar en otra, y no va a ser un fondo común. Entonces, voy a poner un ejemplo. El seguro social hoy es mucho más débil que lo que fue en sexenios anteriores. ¿Por qué? Porque mucho de este dinero que se usaba en salud, hoy se usa para pagar pensiones. Entonces, la gente que recibe su pensioncita, pues hoy tienen una peor seguridad social. Las escuelas, además de porque en la pandemia, pues obviamente se nos cayó el sistema educativo, pero además de eso, en ese sexenio ha sido descuidadísimo, porque ese dinero que se invertía en preparar mejores maestros, en tener mejores aulas, en poder darle mejores condiciones a los alumnos, hoy se dan estas pensiones. Entonces, a la larga, estamos bien contentos con nuestro dinerito, pero no estamos sembrando. Y cuando no siembras, no cosechas. No cosechas nada, nunca, sí. Y cuando no cosechas, no importa la abundancia que tengas, se acaba. Sí. Si el dinero no produce, el dinero se acaba. Entonces, nos están engañando. Y si tomamos la decisión de seguir con estos regímenes autoritarios, socialistas, de izquierda, que además MC también es de izquierda, pero Morena aún más, estamos condenados a esto. Y no es que yo sea divino. Ya pasó. Sí, ya pasó en Cuba. Ya pasó en Venezuela. Ya pasó en Argentina. Ya pasó en Nicaragua. Ya pasó en Bolivia. Y no lo estoy juntando yo. Ellos se juntan. Hay una cosa que se llama Foro de Sao Paulo, donde todos estos partidos políticos, incluido Morena y los partidos políticos de izquierda de estos países que mencioné, tienen un convenio donde dicen el script de qué hacer, y es justo lo que está pasando aquí en México. Pues el horizonte pinta complejo para el 24, o sea, pero sí hay que poner claro. Complejo y fácil. Complejo si nos queremos autoengañar. A ver, los electores muchas veces dicen, nos engañan. No. Las personas transmiten lo que quieren transmitir, pero sus acciones hablan más contundentes. Los hechos hablan más que la... Si queremos ignorar los hechos porque nos cae bien, pues evidentemente nos vamos a autoengañar. O porque recibimos un beneficio momentáneo y nos sentimos cómodos con esa satisfacción temporal pero instantánea, pues nos vamos a autoengañar. Afortunadamente, todavía, porque se sostuvo el INE, todavía tenemos el Banco de México. Todavía la Corte aguanta, pero ya no aguanta otro sexenio. Otro sexenio de este régimen o de un régimen autoritario, se acaba la Corte porque van a tener la mayoría absoluta. Se acaba el INE porque van a tener el control absoluto. Vamos a regresar, pero tenemos una gran oportunidad. Hoy nuestro voto todavía vale. Quien sea presidente de la República, y no me refiero a la persona, es algo que a mí me enoja mucho, Iván, cuando dicen, hay que votar por la persona, no por los partidos. A ver, las personas todas tenemos limitantes, todas tenemos defectos, y todas en las circunstancias incorrectas podemos fallar. Los partidos políticos tienen integrantes que pueden equivocarse. Son instituciones. Pero son instituciones con valores y con principios. Y esos valores y principios son importantes. A ver, por eso digo que Morena no te engaña. Morena tiene un postulado ideológico donde te dice lo que son. De izquierda, del Foro de Sao Paulo. MC te dice lo que son también. Y el PAN te dice lo que es, que cree en libertades, que cree en democracia, que en todo lo que ha planteado.
¿Por qué digo que es importante esto? Porque la gente está votando por el que le cae bien, por el que... Más popular. El que sale mucho en redes, etcétera, etcétera. Cuando debe votar por proyectos, porque las personas fallamos, es natural. Y yo pongo un ejemplo muy claro, Iván. La Legión de Cristo. La Legión de Cristo fue fundada por una persona que todo el mundo sabe que es pederasta. Bueno, fue, porque ya murió. Pederasta, estafador de señoras con mucho dinero, comprador de favores eclesiásticos, pero fundó una organización que por lo menos dogmáticamente, por lo menos teóricamente, tiene valores buenos, propositivos, de beneficio a la sociedad. Y entonces, aunque tuvieron un fundador así, no un integrante, un fundador que es totalmente reprobable, denestable, o sea, lo peor de lo peor, la institución sobrevive porque tiene principios, porque tiene valores y tiene escuelas en nuestra comunidad que forman grandes neoloneses y tiene universidades y tiene asociaciones de beneficencia y tienen trabajo social de articulación de la sociedad. Entonces, esa es la prueba máxima de que es más importante la institución, los valores, que las personas. Porque las personas fallamos, las instituciones no nos dejemos engañar. ¿Y por qué crees entonces pues que mucha gente ya no voltea a ver los partidos? Por este mismo engaño de la red. Porque queremos... Porque si tú volteas a ver al PRI, al PAN... Porque no analizamos. Sí. Porque nos vamos a lo atractivo. A lo visualmente. Fresco, a lo fresco. Tenemos que ir más al fondo, tenemos que informarnos. La democracia le exige al ciudadano documentarse, le exige informarse, le exige verse más a sus narices. Necesitamos eso. También es responsabilidad de los partidos políticos, sí, de los que somos militantes de ellos, transmitir esto. Obviamente hay quienes tenemos menos carisma que otros que son muy buenos para... Muy buenos tiktokeros. Para echar choro. Además, sí, otra cosa. Para vender bonito, sí, tener facilidad para mentir es muy atractivo. Los que tratamos de, por lo menos, no digo que seamos perfectos, pero que tratamos de mantener una cierta línea, pues obviamente te da pudor decir ciertas cosas cuando sabes que no son ciertas. Que no son inalcanzables o no se pueden cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuál es el gran reto entonces? Por ejemplo, del PAN, ¿cómo le va a hacer? O el Frente. El gran reto de México, de la sociedad, es articularse, es informarse, es definir claramente qué se juega en esta elección. Yo creo que esa es la clave. Si sabemos el reto del Frente, sí, y el reto de la sociedad y del Círculo Rojo, definir cuál es la contienda. No es una contienda de tres visiones diferentes. No es una contienda de cómo mejorar lo bueno. Es una contienda de rompimiento a un lado o al otro. Del socialismo autoritario, de la antidemocracia y de la falta de Estado de Derecho, o la visión de constitucionalismo, de responsabilidad, de trabajo técnico, de Estado de Derecho, de democracia, de división de poderes, y donde las instituciones son mucho más importantes que el caudillo en turno. Yendo al tema local, sí está muy interesante. Yendo al tema local, ¿qué pudieras decir del gobierno estatal? Tiene que ver cosas buenas y malas, claro, ¿no? Totalmente. Aparte de que son tigres, ¿verdad? ¿Qué coincidencia tiene con el gobernador o con el gobierno? No, voy a decir algo bueno. Sí, o sea, coincidencia. Sí. Es un gran vendedor. O sea, sí, es un gran comunicador. O sea, comunica es un monstruo de la comunicación y es un monstruo electoral también, obviamente. O sea, hay que reconocerlo. Y no le tiene miedo a nada. Eso es bueno y es malo. Okay. Cuando no tienes miedo a nada, pues no tienes límites. Pero los límites a veces, sí, a veces son buenos. Se arriesga, juega todo, siempre juega apuesta todo o nada. Cuando apuestas todo o nada, pues cuando ganas es todo y duplicas y cuatruplicas y 8 veces más tu cuantía. Pero cuando es nada, pues pierdes todo. Es un excelente comunicador. Tristemente, pues no siempre comunica la realidad. ¿Y el gobierno, cosas que hayan hecho positivas y áreas de oportunidad?
en los grandes temas que tenemos de agua, inseguridad, pues es que educación. Tristemente, la realidad supera la ficción de la mercadotecnia. Entonces, pues en seguridad estamos más inseguros que con el Bronco. En agua, pues el problema no está resuelto. En la inversión, pues es puros espejitos. Tesla sigue sin anunciar aquí ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Y el carro que teóricamente se va a producir aquí aún ni está diseñado. Y los que saben de ingeniería automotriz saben que diseñar un carro tarda años. Entonces, estamos años de eso. El ejemplo, pues ahorita lo dijiste. Sí. Yo también soy Tigre. Sí. Obviamente estoy ilusionado por tener un nuevo estadio. ¿Qué es más? Yo no quiero un nuevo estadio. Quiero un estadio remodelado. Porque sí. mi volcán... Sí, el volcán es el volcán. Sí. Pero que lo remodelen y que quede bonito estaría muy padre, honestamente. Pero es una falacia. Una falacia, pero a niveles extremos. A no sé si recuerdan. Primero anunciaron que ya iban a empezar. Y no empezó. Y luego, segundo, como no había empezado y ya le estaban exigiendo que empezara, hubo un día que salieron a inaugurar. Pero inauguraron la construcción del nuevo estacionamiento del nuevo estadio. ¿Cómo? Pues un estacionamiento es poner un pavimentito. Echarle grava y ahí aplanarlo. O sea, ¿no va a haber nuevo estadio? ¿No lo ves? No, ¿dónde está? Que me lo expliquen. A ver, juego de pelota, los que teóricamente iba a ser en el estadio, pues en Italia, en Yucatán, antes que Nuevo León prometieron estadios. Y ni en Italia ni en Yucatán hay estadios. Entonces, estamos en la fila. Pero lo que voy es, no se materializan las cosas. O sea, tristemente en Nuevo León vendemos una sensación, una percepción. Y a veces la percepción da felicidad. Sí. Pero momentánea. Luego la realidad nos alcanza. Porque la realidad siempre te alcanza. Bueno. Pero eso es muy tarde. Sí, claro. A veces es muy tarde. Y de aquí a los próximos días, ¿qué va a pasar en el Congreso con el tema del nombramiento? Bueno, el Congreso creo que está siendo muy responsable. Sí. Después de esta resolución de la Corte, del ministro Lainez, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues obviamente tiene hasta máximo el 1 de diciembre para, pues obviamente el 2 de diciembre tener un gobernador sustituto. Está buscando generar los consensos para poder transitar a nombrarlo. Están confundiendo los de MC consenso con unanimidad. Generar consenso es buscar el diálogo, el entendimiento. Pero obviamente la cuestión es clara. No se requiere unanimidad. La atribución. Se requiere una mayoría simple del Congreso del Estado. ¿Qué significa mayoría simple? 22 diputados que voten en el mismo sentido. Entonces, si 22 votan por Iván Garza, pues Iván Garza se saca la rifa del tigre. Porque además, esto es bien importante. Porque muchos nos critican algo, Iván, que es ¿por qué se lanzó Arturo Salinas en su fallida? Porque aunque se sabía que había un riesgo, que había una interpretación en un sentido o en otro, de si era elegible o no era elegible, se quiso correr el riesgo del Congreso. ¿Por qué? Porque es el único, bueno, o cualquier otro magistrado del Poder Judicial, pero todo está en la misma circunstancia, que podía ser gobernador sustituto 6 meses y tener fuero, pues después. ¿Por qué? Porque el gobernador sustituto dura 6 meses y hay 2 opciones. Regresa el gobernador después de una derrota electoral, pues no va a estar muy contento. O no regresa porque es presidente de México. Y en ambos casos. En ambos casos, pues el gobernador sustituto corre riesgo de que se le busque perseguir otra vez. Ok. Entonces, esa es la razón. Se necesita un valiente. Anímense. No, pues, está compleja la decisión, ¿no? Y me imagino pues ya debe tener algunos nombres por ahí, ¿no? Pues muchísimos, pero no. Inclusive, vuelvo a repetir, seguimos abiertos al diálogo. O sea, no está cerrada esa puerta. No está cerrada la puerta. Hay diálogo, bueno, la búsqueda del diálogo más bien. Obviamente, que haya diálogo no significa que no mencionemos y no señalemos lo que vemos mal. Sí, claro. Y es parte de ser democrático. Ojalá el gobierno del Estado entienda esa parte. O sea, que la democracia es pues, decir lo que queremos que está mal en el actuar político, no en el actuar personal. Sí. El actuar personal de cada quien, su vida familiar es muy respetable y muy decisión de cada quien.
Sí, finalmente la parte profesional es lo que se te tiene que evaluar, ¿no? La parte pública. Sí, entonces creo que no se deben de enojar porque señale, pues de forma contundente, lo que se ve mal. Es más, creo que es enriquecedor. Le ayuda al que está siendo sujeto a este equilibrio de poderes a corregir el rumbo que a lo mejor él no puede visualizar. Porque los seres humanos también, en parte de nuestras limitantes, es que tenemos un déficit de introspectiva. Batallamos para ver nuestras propias fallas. Errores, sí. Te veremos en el 24 en alguna boleta. ¿Qué viene para Raúl? Si hubiera condiciones de paz, civilidad, diálogo y democracia, sí. Pero si no, imagínate ser diputado local para que me persigan, mejor paso. Muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. A la orden, Iván. Cualquier día, cualquier hora. Gracias. Hasta pronto.